Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Buenos días a todas y a todos. Observo, secretario Olivares, una discreta sonrisa suya cuando empieza a recibir halagos y reconocimientos por su labor. Yo que usted estaría más bien preocupado. Le voy a decir por qué. Usted está en medio del pasado y el presente. Y usted está en medio de un gabinete mediocre y un gobernador inepto. El peor gabinete que hayamos conocido es del que usted forma parte. No ha de ser muy difícil destacar ahí. Y además, usted obedece, supongo, a las órdenes del peor gobernador que ha tenido Zacatecas en la historia y el peor gobernador del país, de acuerdo con todas las calificaciones conocidas. Yo que usted estaría más bien preocupado, muy preocupado. Mire, hay una parte de su explicación de las finanzas públicas que no queda clara y me gustaría que se aclarara de su parte. ¿Ha usted dado cuenta, creo yo, y si no usted corríjalo, ha usted dado cuenta del más brutal recorte a las finanzas públicas del estado de Zacatecas que hayamos conocido? No sé si está enterado, pero se llama 4T. Y no sé cuál es su postura al respecto. Usted solo nos recetó la numeralia, pero ¿y? ¿Tiene usted alguna postura? ¿O usted está más allá del bien y del mal? ¿O cómo se asume usted a sí mismo? Este recorte presupuestal al Estado, que ha implicado lo que usted ya mencionó, en miles de millones de pesos, pero ha implicado también el que se nos arrebataran los recursos del impuesto minero y ha implicado también que se nos arrebataran los recursos del programa 3x1, ya ha significado que nos arrebataran los recursos del Fondo de Desastre aplicable a situaciones como la dramática que estamos viendo en el campo. Allá afuera, por cierto, están las organizaciones campesinas. Usted, creo, está perfectamente seguro de que lo que viene es una tormenta social en Zacatecas por todas estas circunstancias. Porque además esta política rapaz de la 4T hacia Zacatecas ha implicado un deterioro impresionante en los rubros de salud, en los rubros de educación, en los rubros de infraestructura, en los apoyos al campo. Es decir, prácticamente ha sido devastadora la política de la 4T. Y usted nos viene aquí, se viene usted a presentar aquí como alguien que está más allá del bien y del mal. No creo que le convenga ese papel. Se lo digo con franqueza, porque además usted puede terminar pagando los platos rotos. Y paso a lo siguiente, que es parte de lo que estamos discutiendo. De manera lógica, el oficialismo dice, no es la 4T. La 4T va bien, es el mundo maravilloso, es Pejelandia, el mundo de la felicidad en México. Aquí hay voceros expertos en platicarnos todo el tiempo de lo feliz que es el mundo de la 4T, ¿sí? Entonces hay una explicación a todo este deterioro, hay una explicación a todo este quebranto, hay una explicación a toda la problemática que está viviendo Zacatecas. ¿Cuál es? Pues la herencia maldita. La herencia maldita. Y por eso le digo que usted también está atrapado en el pasado, porque usted fue parte de esa administración. Bueno, es de risa. Si no fuera dramático lo que estamos viviendo, daría risa que aquí se venga a decir que este tema no es un tema de personas, sino alguien dijo malas prácticas. ¿Y las malas prácticas quiénes las realizan? ¿Los escritorios, las sillas o quién? No, son las personas, son los funcionarios. Usted es un funcionario que fue parte de lo que aquí se dice todo el tiempo que es una herencia maldita y que explica la situación trágica en la que está Zacatecas. ¿Y usted ya se acomodó?
Y ya le dijeron que no se preocupe porque no es cosa de personas. A ver, cerremos ya el capítulo. Este es un momento indicado para cerrar el capítulo. ¿A qué se refiere esa cosa de la herencia maldita? Se habló aquí de saqueo, se habló de quebranto, se habló de un atraco. ¿Usted lo cometió? De una vez díganos. ¿Fue cómplice de ese atraco? ¿Usted lo cometió? ¿Usted fue cómplice? ¿O nada más es Jorge Miranda? A ver, los procesos históricos tienen nombres, no sé a quién se le puede ocurrir que no lo tenga. ¿Es Jorge Miranda? Que por cierto es alcalde de la capital, que es un oficialista en la alianza de Morena, que se presentará nuevamente en las elecciones, que probablemente sea candidato, probablemente sea, si lo dejan pasar los de Morena en su alianza. Claro que hay implicaciones de todo esto y nadie ha dado públicamente desde el gobierno una explicación. ¿A cuánto ascendió ese saqueo? ¿Quién cometió ese saqueo? ¿Por qué no hay expedientes abiertos en contra de los responsables? ¿Por qué no ha pisado nadie la cárcel? Usted, por ejemplo, podía ser uno de los señalados. ¿O solo Jorge Miranda? ¿O solo Alejandro Tello? Nadie responde, nadie da la cara, nadie habla con sinceridad, con franqueza. Y eso la gente lo reclama en todas partes. Claro, el oficialismo puede cerrar los ojos ante ello. Es su papel, cerrar los ojos. Pero nosotros no. Desde la oposición estamos obligados a exigir respuestas. Responda, secretario, este es el momento de responder. No va a haber otro. El que sigue es el de la revocación, De eso hablaré más adelante en la réplica. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputado. Se le concede ahora el uso de la voz al secretario de Finanzas para que en un tiempo no mayor a 3 minutos atienda al cuestionamiento. Gracias, diputada presidenta, con su permiso. Bueno, adelante. Con relación de las cifras que mostré, efectivamente, nuestro sistema fiscal depende de la recaudación nacional que se haga en materia de impuestos, derechos, los ingresos petroleros. Estos observan una importante caída, que es lo que yo expuse. Y de manera extraordinaria también expuse, como usted lo vio, el efecto de los 813 millones de pesos, que también tiene ciertas implicaciones. ¿Qué hemos hecho al respecto? Por supuesto que hemos levantado la voz ante la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, donde se encuentra la Secretaría de Hacienda, y hemos expuesto varias cosas que todavía la Secretaría de Hacienda no nos aclara. Por ejemplo, esa reducción que se nos hizo de IEPS todavía no comparece en el Comité de Vigilancia de Participaciones esta empresa tequilera. Segundo, el ajuste que se hizo del PIB 2013-2018 para efectos del 2021, hemos pedido también en la aclaración y en análisis, y hasta ustedes como diputados nos pudiesen ayudar en un exhorto, un llamado al propio INEGI para la revisión de esas cifras que nos están afectando en este año en cerca de 160 millones de pesos y el otro año posiblemente llegue a los 500 millones de pesos en la estimación que nosotros tenemos. Hemos dicho también el efecto del IEPS que ha ocurrido con las gasolineras que han pagado, las que no son franquicia de Pemex y que no han enterado, que han enterado, pero la Secretaría de Hacienda no nos ha regresado esta parte. Sí hemos levantado la voz en ese sentido, diputado. Hemos hecho el debate para efectos de los ingresos del Estado y en este año en particular tuvo esos efectos negativos lamentablemente para Zacatecas como fue el año anterior, que nos permitió con base en eso poder liquidar pasivos, poder liquidar todo lo que al final de cuentas existía en ese entonces de compromisos, que es lo que puse también en una de las láminas. Con relación a la otra pregunta que usted me hacía, yo le comento, yo fui 4 años y medio subsecretario de Ingresos y estuvo a mi cargo la reforma, toda la parte de las 9 leyes que en su momento se crearon. Su servidor estuvo coordinando toda esta parte de trabajos, yo realicé todo eso, los impuestos ecológicos son, perdón el vituperio, pero son creación de su servidor, ¿sí? Coadyuvé para efectos de la recaudación. Cuando yo llegué
a Zacatecas se recaudaba 220 millones de pesos de impuesto sobre nóminas, ahora rebasamos los 1.200 millones de pesos. Es parte de esta reforma. Y en las condiciones, cuando yo asumo esta parte de secretaría, recordará, tal vez usted ya no lo recuerda, yo lo expuse claramente acá, en mi comparecencia del año pasado, en la situación que yo encontré con los pasivos, con los adeudos, con los cortos plazos, con los adelantos de participaciones, que en medio año pues era imposible resolver. Aún así, no caímos en un default, se cumplió oportunamente, pagamos los adelantos de participaciones y cumplimos con algunos de los compromisos que por eso se heredó, válgase la expresión, a la presente administración. Es así como se recibió. En mi rol como subsecretario en su momento, pues yo asumí mi responsabilidad y de lo que yo hice por el Estado, con todo el esfuerzo, con el gran equipo que existe en la Secretaría de Finanzas. Es cuanto lo que puedo comentar. Gracias, secretario. Se le concede el uso de la voz al orador en tribuna para que concluya en un tiempo no mayor a 5 minutos, por favor. Secretario, pues si alzaron la voz o la alzaron muy despacito o de plano nadie les hace caso, diga usted lo que diga. El resultado es el mismo, el maltrato de la Federación a Zacatecas. Y ese maltrato, por lo que advierto en sus palabras, no se va a quedar hasta donde va a ser mayor todavía y la discusión del presupuesto será muy difícil en este Congreso. Los diputados de oposición estamos obligados a rebelarnos en contra de mayores afectaciones al Estado de Zacatecas y usted contará, no lo dude, con esa rebelión y tendrá que enfrentarla. Entiendo que no responda, pero tarde o temprano va a tener que comparecer, si no es aquí, tal vez sea en otra parte. No hablamos aquí, ni discutimos, ni se hace escándalo en torno a asuntos de pasivos que se hayan recibido de una administración a otra. Esto suele suceder que entre una administración y otra existan diferencias, pasivos, cuestiones que corregir. A ver, secretario, ¿por qué usted finge demencia? Pues que no se habló de eso. Atraco a las finanzas públicas, que no se entiende el término, o lo usan ustedes, ya lo incluyo, ¿verdad? Lo incluyo usted, lo tengo que incluir en el coro morenista, lo hacen ustedes solo por razones electoreras, o sea, solo para evitar el descrédito en el que lamentablemente ha caído el gobernador David Monreal, es decir, ¿es una patraña? ¿Esto es una patraña? ¿O es real el saqueo? Usted no respondió. ¿Esto es una patraña o fue realmente un saqueo a las finanzas públicas del Estado de Zacatecas? Usted no contestó. ¿Es una patraña o debió haber responsables? Usted dice, no, pues yo era subsecretario. Debo entender entonces que el responsable de ese saqueo, pues es quien ahora es presidente municipal, Jorge Miranda, y que en ese entonces era secretario de Finanzas. No, aquí se ataca a un partido, aquí se ataca a exgobernadores y se les señala como atracadores. No que hayan dejado las cuentas un poco, que haya que cuadrarlas, no finja demencia. Atraco. Se acusa de atraco a las finanzas públicas y usted no ha tenido el valor para decir en qué consistió ese atraco, ni ha tenido el valor para explicarle a esta soberanía quiénes fueron los responsables, ni ha tenido el valor de deslindarse por completo, sino solo tibiamente de esos sucesos y de esas vicisitudes que han provocado tanto sufrimiento al pueblo de Zacatecas. Y le pueden seguir provocando sufrimiento al pueblo de Zacatecas por lo que vemos. Por eso le digo desde el principio que usted debería estar más que atento a los halagos, preocupado por el brete en el que está metido, porque no va a terminar, y en efecto, después viene un proceso electoral. Y a usted lo van a querer obligar, escúcheme, porque además esto le sirve, lo van a querer obligar para que se permita el saqueo de las finanzas públicas, ahora sí,
con fines electorales. El uso de recursos públicos de los programas estatales con fines electorales en favor de los candidatos de Morena y de sus aliados. Ya verá usted, y usted va a estar en medio de todo eso. Y usted va a tener que responder si es que sigue en el cargo, porque podría renunciar si usted no está dispuesto a enfrentar con la verdad las cosas, si no está dispuesto a enfrentarlas con franqueza, si no está dispuesto a enfrentarlas con valor y con entereza, si se va usted a comportar como alguna vez lo dijo de usted el gobernador, como un tembloroso en política. Él fue el que lo dijo, no lo dije yo, para que después no me vayan a querer aquí atacar con eso. Fue el gobernador quien lo calificó a usted así. ¿Va a seguir así? Mejor renuncie. No le conviene, yo sé lo que le digo. Está usted en medio de muchos problemas, muchos problemas. Y lo que sigue es que usted le dé recursos presupuestales al derecho constitucional de revocación de mandato, que es lo que vamos a discutir. Va a ser uno de los puntos centrales en la discusión, que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas tenga recursos suficientes para que los ciudadanos puedan hacer uso del recurso democrático de revocación de mandato. El año que viene, secretario, usted va a estar en medio. Ese va a ser el año de la revocación de mandato. Escuche lo que le digo. Gracias, es cuanto. Gracias, diputado.